Profe, yo sí tengo una pregunta, no sé si es un poco tonta. Habíamos quedado en el artículo 292 sobre destrucción de documento público. Ujú. Este artículo se puede acoger, digamos, cuando una persona destruye un billete, o sea, cuando uno va a una tienda, ay, le va a destruir el billete de 100.000 o de 50.000 porque supuestamente está falso, en vez de enviarlo al Banco de la República como es debido y hacer un proceso diferente, eso también se puede acatar como el artículo 292, pues por ser un billete. Lo que pasa es que si el billete es falso, no es un documento público. Y si llega a ser verdadero, porque pues a veces pasa de que el del tendero se equivoca y ya le quiere romper el billete a uno y la verdad el billete está bien, porque pues a veces pasa eso. Y además si no se debería romper porque pues eso toca llevarlo al Banco de la República. De hecho, cuando a ti te presentan un billete falso, hay un tipo penal autónomo que se llama circulación de moneda falsa, que está aparte y es para judicializar a las personas que precisamente pretenden hacer o pretenden meter billetes falsos por buenos. Pero si el billete es falso, no habría lugar a destrucción o ocultamiento de documento público, por lo que te digo. Si no es verdadero, pues no es un documento público. Si es verdadero, eventualmente, recuerda que el artículo 292 adicionalmente establece que no basta con que sea documento público, sino que se necesita que el mismo pueda servir de prueba en algo. Entonces, pues el dinero y eso como que no. Tendrías que hilar como muy delgado para lograr hacer adecuación típica en ese tipo penal. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, vamos ahora sí a compartir la pantalla completa. Ya, estábamos en el artículo 292 con la aclaración antes hecha. Creo que habíamos alcanzado a ver el análisis del tipo y vamos con el artículo 293, que es similar al anterior, al 292, pero este se refiere ya sobre un documento netamente privado. Entonces aquí lo único que cambia, de hecho en el análisis del tipo, es que recae sobre un ingrediente normativo diferente y es que se trata de un documento privado y no de un documento público. En el artículo 295, este es uno de los delitos más menos utilizado, por decirlo así, que es la falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. O sea, realmente no es que sea una falsedad propiamente dicha, porque usted lo que va a falsificar es algo que sí es verdad. Dice que realiza una de las conductas descritas en este capítulo, o sea, cualquiera de las falsedades, las ideológicas, las no sé qué, con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero, incurrirá en multa. De hecho, es tan inusual y tan poco lesivo que por eso solamente la pena es de multa. Es uno de los pocos delitos, creo que el único que hemos visto, que no tiene pena de prisión. Y noten que ni siquiera dice aquí de cuánto es la multa. Esa es una situación que ustedes debieron haber visto en la individualización de la pena cuando vieron penal general, no conmigo, porque obviamente conmigo apenas fue un repaso muy rápido, pero sí es que la multa puede estar en salarios mínimos legales mensuales vigentes en proporciones determinadas o en unidades multa, que las unidades multa se aplican en casos como este artículo 295, en donde no se dice de cuánto es la multa. Entonces se saca, por lo que dice el artículo 39 del Código Penal, y es atendiendo a las llamadas unidades multa que dependen de la capacidad económica de la persona, del sujeto activo de la conducta, y así es como se le condena. Entonces, este artículo 295 va dirigido específicamente a quien realiza una falsedad como temporal frente a un hecho verdadero porque no puede en ese momento certificar el hecho en realidad. Por ejemplo, eh, resulta que yo estoy casada y necesito presentar la partida de matrimonio y no la tengo. Entonces, como no la tengo, yo falsifico una partida de matrimonio y la presento mientras tanto. Obviamente, al falsificarla, pues estaré incurriendo en una falsedad material en documento público, que es la remisión que hace el artículo 295, que se puede realizar sobre cualquiera de las otras conductas. Pero aquí lo que pasa es que el hecho es verdad. Yo realmente sí estoy casada.
Entonces, la información que está allí es verdadera a pesar de que el documento sea materialmente falso. Entonces, en ese caso, como el hecho es verdadero, no me procesan, no me judicializan por la falsedad material en documento público, sino por el artículo 295, que obviamente tiene una pena más generosa y es solamente la de multa. ¿Alguna pregunta, doctores, frente a este tema específico? Ok. Avanzamos. Sí, doctora. Doctor Eddie, cuéntame. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Doctora, por ser de multa, es decir, pues me parece que es una conducta punible como parecería, ¿no? Que fuera más bien una contravención especial que no un hecho punible en realidad en el código, ¿no? Sí, es un delito muy, ¿cómo dijera yo? De muy baja Como atípico. peligrosidad. Entonces, Sí. sí, debería ser una contravención, pero recordarás, doctor Eddie, que las contravenciones están en el Código de Policía. Las que son elevadas a delitos es porque son mucho más graves. Entonces, por alguna razón, X, el legislador la dejó aquí como delito y no como contravención en el Código de Policía. Entonces, es una conducta punible. Así está Gracias, establecido. doctora, muy amable. Bueno, Doc, ¿alguien más? Ok. Entonces, vamos con el siguiente, que es el artículo 296, y creo que es el último de este bien jurídico que vamos a ver, que es la falsedad personal. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en pena de multa, otra vez, siempre que la conducta no constituya otro delito. Ustedes recordarán cuando yo les estuve analizando o les estuve recordando sobre los concursos aparentes y vimos eventualmente los principios de especialidad, de alternatividad, de subsunción. Y entre una de esas formas de resolver los concursos aparentes, vimos justamente esta clase de delitos. Y es que se configuran siempre y cuando no haya uno de pena mayor. Si, por ejemplo, yo me hago pasar por policía, pues estoy atribuyéndome una calidad que no tengo. Pero obviamente esa conducta implica otra clase de delitos con penas mucho más altas que una simple falsedad personal. Entonces, este tipo penal es de carácter subsidiario. ¿Por qué? Porque solamente se presenta si no hay un delito más grave en el que se pueda adecuar la conducta. Entonces, por ejemplo, si a mí solamente me suplantan para hacerme pasar por profesora de ustedes ya no sufrieron de eso, pero en la época mía de universidad, a uno le hacían primiparadas y llegaban los de último año, los de último semestre, y se hacían pasar por profesores de nosotros, se metían a las clases cuando los profesores no estaban, llegaban muy elegantes a clase de introducción al derecho y nos ponían a hacer unos trabajos brutales y cuando nos dábamos cuenta, pues no era el profesor. Entonces, eventualmente, ellos están haciendo una broma, pero si el profesor llegaba a enterarse que lo estaban suplantando, pues incluso podía llegar a decirse que estaban inmersos en esta conducta, porque nótese que ese simple hecho no encontraría adecuación típica en otra clase de delitos diferentes con pena mayor. ¿Listo, doctores? Terminamos entonces así los delitos contra la fe pública. ¿Alguna pregunta frente a este tema? Acá está el análisis del tipo penal, que es como todos estos de acá de resultado, básico autónomo, con la modalidad dolosa, un sujeto activo simple, una conducta alternativa, porque tenemos varios verbos rectores, que dice que puede sustituir o suplantar a una persona. Son dos verbos rectores diferentes. De ejecución instantánea y por acción. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Ninguna? Listo. Entonces,
Terminamos este grupo de delitos y vamos a dar un gran brinco, pero ahora hacia atrás un poquito, porque estábamos viendo del 286 en adelante, y nos vamos a volver hasta el artículo 239 para empezar con los delitos contra el patrimonio económico. Estas diapositivas están compartidas tanto en plataforma como en el grupo de WhatsApp. Vamos a hacer especial énfasis en los delitos contra el patrimonio económico, en los que se refieren al hurto, porque es muy común y les suele llegar mucho en consultorio jurídico. En segundo lugar, en la extorsión, en la diferencia entre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza, que se suelen confundir bastante, y también con la llamada estafa. Entonces vamos a empezar con el tipo básico del hurto, que es el artículo 239 del Código Penal, el cual ya hemos venido trabajando en otras clases de manera somera. Y tenemos entonces el texto como tal, que es el tipo penal principal, en donde se define realmente qué es un hurto. Y nos dice que el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses o de 16 a 36 cuando la cuantía de lo hurtado no exceda los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que aquí hay un atenuante de la pena atendiendo al valor de la cosa que se hurta. ¿Por qué quiero que hagamos un énfasis especial en el hurto? Porque a pesar de que tiene un verbo rector único, que es el apoderamiento, nosotros a través de la doctrina y de la jurisprudencia penal hemos hecho un gran debate sobre lo que se entiende por apoderarse, cuando realmente se apodera uno de algo. ¿Por qué es importante hacer este debate? Porque hay diferentes posturas para determinar si un hurto se ha consumado o si por el contrario se encuentra en la modalidad de tentativa, precisamente por el alcance del verbo rector apoderarse. Y entonces es donde vamos a hacer un análisis de las teorías consumativas del hurto. Son varias. Nosotros vamos a hacer un repaso por las tres principales, las más aceptadas, que son la aprehensión rei, la ablatio y la de la esfera de dominio de custodia y protección. ¿Por qué razón? Porque son las tres que han imperado en Colombia. La primera, que se llama la de aprehensión rei, considera que el momento consumativo en el delito de hurto, es decir, que uno se apodera cuando el sujeto activo de la conducta pone su mano o la toca la cosa mueble ajena, ¿listo? Cuando uno toca la cosa mueble ajena. En ese momento, según esta teoría consumativa del hurto, se configuraría el hurto y ya no se permitiría la tentativa. Es decir, que no importa si la persona logra llevarse el elemento o no, si logra quitárselo o no. Aquí vemos una figura en donde hay un señor chalequeando, por decirlo así, a otro que se encuentra ahí de pie. Si este que se da cuenta eventualmente no se deja sacar la billetera, según esta teoría ya estaría consumado el hurto y no le admitiría la modalidad de tentativa. ¿Por qué? Porque el sujeto activo de la conducta alcanzó a poner su mano sobre él o a tocarla. Esta teoría de la aprehensión rei fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal durante un muy buen tiempo. Pero a medida que se fue evolucionando, tanto en la teoría como en el modus operandi de los ladrones, tuvieron que reconsiderarla. Y entonces entró la segunda teoría consumativa del hurto, que es la llamada ablatio, que considera que el hurto se consuma cuando el sujeto activo de la conducta se lleva el objeto a otro lugar. No importa si es al lado, no importa si es a media cuadra, 2 metros, a 5 barrios o a otra ciudad. En ese momento en que logra trasladarlo, se considera consumado el hurto. Esta teoría también fue mantenida por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. En su sala de casación penal durante un tiempo. Aquí está mal, sí, me estaba informando el doctor Jamber. Acá está mal, quedó un error de digitación. No es el artículo 329, sino el 239.
Eso le pasa a uno cuando hace diapositivas a las 2 de la mañana. Disculpen ustedes, ahorita las corrijo y vuelvo y las reenvío. Entonces, esta teoría del ablatio consideró, fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia durante un tiempo, hasta que empezamos a tener inconvenientes frente a los llamados hurtos de almacenes, entre otros. ¿Por qué? Porque en los almacenes lo que pasa es una situación muy particular. Están expuestas las cosas en las vitrinas o en los estantes, y entonces una persona ve algo en un estante y lo oculta. ¿Listo? Y empieza a andar por todo el almacén. En teoría lo está trasladando, pero realmente no ha salido del almacén. Entonces empezaba la discusión de si a estas personas que eran capturadas antes de salir de los almacenes, se les debería tener la conducta del hurto como consumada o como tentada. Frente a estas situaciones específicas, entonces la Corte se vio obligada a adoptar una nueva teoría, que es la teoría del desapoderamiento o la desposesión. Y entonces esta nos dice que hay un desplazamiento físico de la cosa del ámbito de poder patrimonial del sujeto, es decir, hasta ahí va igual con el ablatio, que es solamente trasladar la cosa, pero que además se necesita que el sujeto pasivo alcance a desempeñar actos de señor y dueño sobre esta cosa. ¿Qué se entiende por actos de señor y dueño? Ustedes conocen perfectamente más el derecho civil que yo, donde dice que cuando uno ejerce actos de señor y dueño sobre una cosa es porque puede tener el uso, el goce y la disposición de las cosas. Entonces, si el sujeto activo, es decir, el ladrón, fuera de desplazar el elemento, realiza sobre él conductas de señor y dueño de uso, gozo y disposición, se considera entonces que la conducta está consumada. De lo contrario, sería tentada. Esta teoría presentó un nuevo problema y es la subjetividad y la imposibilidad para la fiscalía en muchos casos en demostrar que el sujeto activo estaba realizando actos de señor y dueño. Es decir, si yo lo tengo acá escondido, ¿estoy realmente haciendo uso, goce y disposición de la cosa? ¿O solamente disposición? ¿O qué pasa cuando solo tengo el uso? ¿O qué pasa cuando solo tengo el goce? Entonces, frente a este problema, la Corte volvió a cambiar de posición y más o menos desde el año 2001 aceptó la última teoría, que es la teoría de la esfera de dominio y protección. Esta es la imperante en este momento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal y es la más aceptada. ¿Por qué razón? Resulta que, ¿yo por qué les pongo a Goku acá? Porque esta teoría es un poco cómica. De la misma manera que nosotros vemos a Goku ahí transformado en Super Saiyajin y con todo el ki alrededor de él, es de la misma manera que la Corte Suprema de Justicia entiende la esfera de dominio y protección. Es decir, que es algo que va contigo, que está contigo, y que cuando estás en tu casa, cubre toda tu casa. Entonces, por ejemplo, si un ladrón se mete a tu casa, empaca todas las cosas entre una maleta o entre un bulto o entre una bolsa, y cuando va llegando al antejardín, escucha las sirenas de la policía y se va y deja todo ahí abandonado, pues la cosa no salió de la esfera de dominio y protección tuya, porque sigue dentro de tu casa, dentro de tu casa. De la misma manera, cuando las cosas van contigo, tienen como una esfera de inmaculada alrededor tuya, que si no sale de ahí, pues entonces tú no dejarías de tener efectos de señor y dueño sobre las cosas como tal. ¿Qué ocurre entonces con esta teoría? Que en los casos de los hurtos de almacenes se dice que la esfera de dominio y protección del almacén nunca fue realmente vulnerada. Es decir, que apenas quedó en tentativa la conducta porque a estas personas las alcanzan a capturar cuando están llegando a la puerta. Cuando dice que ya se pasa la puerta, que es cuando está la última barrera de seguridad, que son las antenas de seguridad que suenan pi, 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 pi. Si esas alcanzan a pasar, si la persona, digamos, está en el parqueadero, ya la pasó de ahí, ya salió de la esfera de dominio, custodia y protección del almacén y le contarán o le judicializarán el hurto como consumado y no como tentado.
¿Listo? Entonces, esta teoría consumativa del hurto tiene todavía bastantes detractores y suele confundirse muchas veces con la anterior de la disposesión, pero esta es un poco más específica, por lo que les estoy diciendo. Asume que la esfera de dominio y protección no está sobre la cosa, sino que está sobre el propietario de la cosa y que no le traslada absolutamente nada al sujeto activo de la conducta, sino que mientras yo pueda dominar y proteger eventualmente la cosa, seguirá siendo tentada la conducta y no consumada. Ojo, hay un caso muy especial del año 2016 de un hurto de un vehículo. En ese, la Corte hizo una cosa que realmente a estas alturas uno no logra entender. Y es que se roban el vehículo. El caso es el siguiente: un señor va en una camioneta muy costosa, lo detienen varias personas con armas de fuego, lo obligan a entregar las llaves y a bajarse del vehículo, él se baja y arrancan en el vehículo. Esta persona, como cosa de película, logra conseguir un carro de inmediato y se va en persecución de los ladrones. Cuando va en persecución, los alcanza a perseguir hasta Fusagasugá y recupera el vehículo. En ese caso, la Corte, ojo, la Corte Suprema de Justicia, cierren sus audios, por favor. La Corte Suprema de Justicia consideró, doctora María del Pilar, dame un segundito y ya te doy el uso de la palabra. La Corte Suprema de Justicia consideró que la conducta había sido tentada porque dice que a pesar de trasladarlo y demás, como la persona lo estaba viendo y iba en persecución de los ladrones realmente nunca quitaron la esfera de dominio y protección del dueño. Es decir, que mientras él estaba persiguiéndolos, la esfera de dominio y protección iba con él. Entonces, que los ladrones realmente nunca pudieron hacer que saliera de la esfera de dominio y protección de la persona, del dueño del vehículo, y en una decisión bastante discutida consideraron que en ese caso el hurto debía tomarse como tentado y no como consumado. Doctora María del Pilar, ahora sí te escucho. Doctora María del Pilar. Disculpe, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, No. ¿cómo estás? ¿Aló, doctora? Sí, señora, cuéntame. No, lo que sucede es que todo el principio del caso no lo pude escuchar, se cortó todo el audio, entonces perdí, no entendí absolutamente nada. ¿De qué? ¿De la clase o del caso? No, de este caso en especial del carro. Ya, ok. Gracias, doctora. Entonces repito. A usted, doctora, muchas gracias. No hay ningún problema, doctora. En una decisión de la Corte del año 2016, 2017, es que en este momento se me escapa de la memoria, una persona iba en un vehículo, digamos de alta gama, es una camioneta bastante costosa, y es abordado por varios sujetos con armas de fuego que lo obligan a bajarse del vehículo y a entregar las llaves. Y le entrega las llaves, las personas se suben al vehículo y arrancan. El dueño del carro consigue de inmediato otro carro, no sé cómo, consigue otro carro y se va en persecución de ellos. Entonces los persigue y los persigue y los persigue, eso fue acá en Bogotá, y los persigue hasta Fusagasugá, sin nunca perderlos de vista. Eso es una situación muy particular. Y entonces la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, revoca las decisiones de primera y de segunda instancia diciendo que el hurto no estaba consumado, sino que estaba tentado, porque realmente la cosa nunca salió de la esfera de dominio y protección de su propietario, porque mientras él los estaba persiguiendo sin perderlos de vista ni un instante, entonces en ese momento la cosa realmente nunca salió de su custodia. Y como no salió de su custodia, entonces la camioneta, perdón, no salió de su custodia, tenía entonces la situación de que el delito quedaba tentado y no consumado. Es una decisión bastante particular, pero son criterios de interpretación de lo que se entiende por esfera de dominio y protección. Entonces, prácticamente como si por el hecho de que el señor estuviese mirando la camioneta, todavía tenía custodia sobre ella y podía disponer de ella, cosa que es bastante discutible, pero bueno.
¿Listo? Eso también aplicaría si la persona va por medio del GPS revisando la camioneta o el carro. Doctora, es que casi no te alcanzo a escuchar. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Que si en ese caso también aplicaría si el dueño del carro va siguiendo la camioneta por medio de GPS. Con ese criterio de la Corte, en ese caso específico, así sería. Porque incluso se llega a determinar, y es una de las discusiones que existen sobre un delito tan común y tan antiguo como el hurto, y es que ¿qué tan posible me es a mí como ladrón realmente robarme algo que tiene sistemas de seguridad tan avanzados como ese? Es decir, si a mí me están monitoreando todo el tiempo de por dónde voy, de en dónde estoy con los GPS, pues realmente yo no me puedo robar las cosas. Entonces, los tratadistas del derecho y muchos defensores proponen en esos casos las llamadas tentativas imposibles. Es decir, que yo realmente nunca puedo llevarme las cosas porque tu nivel de vigilancia y de seguridad es tan extremo que yo no lo puedo derrumbar. Entonces, incluso hay casos dentro de los almacenes en donde el personal de seguridad, no sé si ustedes lo saben, les comento, digamos en el Éxito. Uno entra al Éxito y pues hay cámaras de seguridad por todo lado que están siendo monitoreadas para ver si los clientes están llevando las cosas. Desde el mismo momento en que ven a un cliente que se mete algo entre la ropa o trata de esconder lo demás, en ese mismo momento debería el Éxito proceder a judicializarlas, ¿no? Pero como no se sabe si lo van a pagar a última hora o no, los deja seguir adelante. Y si pasan las cajas, en ocasiones, ahí es cuando los aborda el personal de seguridad. Muchas veces esperan hasta antes de que pase la última antena de seguridad de la puerta y ahí sí les dicen como, oiga, usted no pagó, déjeme ver lo que lleva ahí o presénteme la factura de cuando saben que nunca la tuviste. ¿De acuerdo? Y entonces empieza la discusión donde uno dice, pero si desde el comienzo me vio que yo me cogí las cosas, ¿cómo me iba a ser posible robármelas? Cuando usted ya me estaba siguiendo, incluso en los almacenes como el Éxito tienen personal de seguridad que no va con uniforme, sino que parecen clientes, y van detrás de uno y uno no se da cuenta, eventualmente, y lo están siguiendo porque están mirando si usted va a pagar las cosas o no. Entonces, esa es la discusión fuerte que hay frente a un delito tan común como el hurto, en donde uno pensaría que ya todo es tan claro, y es frente a estas teorías consumativas. Entonces, lo que les digo, reprochable o no, en este momento la teoría imperante dentro de la jurisprudencia colombiana es esta, la de la esfera de dominio y protección para determinar si existe o no consumación de las conductas de hurto. ¿Listo? Profe, y en un caso, ejemplo, los celulares iPhone tienen GPS. En el caso de que, por ejemplo, a mí me llegó y me robaron, entonces yo empecé a seguir el celular y llegó a un sitio de compra y venta de celulares. Si el ladrón alcanza a vender el celular y el dueño del local lo compra y yo llego allá, al ladrón sí le darían ya el hurto completo porque pues él ya vendió el celular. Sí, claro. Lo que pasa es que una cosa es que yo pueda monitorear, que es lo que hace discutible la decisión de la Corte en el caso que les comenté. Una cosa es que yo pueda monitorear y otra cosa es que yo pueda disponer del bien. O sea, el hecho de que yo lo esté mirando a través de una pantalla o el hecho de que yo lo esté siguiendo por un GPS, no quiere decir que yo con los ojos lo llame y el vehículo llegue a mí. O sea, eso no es así. Y además porque si fuera tan imposible burlar la seguridad, pues no se robarían las cosas y los vehículos que tienen GPS ni los iPhone y lo logran, ¿no es cierto? Entonces, es muy posible que en ese caso que tú dices, en donde se vende el celular y ya pasa a otra persona, además porque ellos son expertos en vulnerar las seguridades de los celulares y incluso de los vehículos rastreables por GPS. Si ya logran hacer eso, obviamente van a considerar que la conducta es consumada. En ese caso sí, pero adicionalmente a la persona que compra, lo van a procesar por el delito de receptación, por el cual cualquiera de nosotros puede resultar involucrado, y es que tú compres cosas que sabes que son robadas o ni siquiera verifiques
si son robadas o no. Entonces, ese es el problema de que la gente se la da de muy inteligente comprando celulares o comprando autopartes en el 7 de agosto o en los celulares en la 13 y demás, porque salen más baratos cuando todos sabemos que las cosas ahí son robadas. Entonces, lo que no saben es que si bien yo no me lo robé, al momento de estarlo comprando estoy incurriendo en un delito aparte que se llama receptación y que se encuentra en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. No sé si alguno lo quiera leer, por ahí de una vez hacemos una visión hacia el delito de receptación. Al 447 del Código Penal, por favor, ¿alguien? ¿Nadie? ¿No trajeron código hoy? ¿Se les quedó en la casa? Receptación. Hola, doctora. Gracias, doctor Jiménez. Buenas noches. Ya lo leo. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles que tengan su origen inmediato o inmediato en un delito o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 6.66 y 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si la conducta se realiza sobre medio motorizado o sus partes esenciales o sobre mercancía o combustible que se lleve a ellos o sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, la pena será de 6 a 13 años de prisión y multa de 7 a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias, doctor Jiménez. Quedan dos incisos. ¿Dejamos ahí? ¿Qué artículo es? Disculpe. 447. Artículo Gracias. 447 del Código Penal. Sigue, doctor Jiménez, por favor. Qué pena que te interrumpí. No, doctora, qué pena. Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. El siguiente nuevo texto. Si la conducta recae sobre los siguientes productos o sus derivados: aceites comestibles, arroz, papas, cebolla, huevos, leche, azúcar, cacao, carne, ganado, aves vivas o en canal, licores, medicamentos, cigarrillos, aceites carburantes, vehículos, autopartes, calzado, marroquinería, confecciones, textiles, acero o cemento, en cuantía superior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena imponible se aumentará hasta en la mitad. Muchas gracias, doctor Jiménez. Efectivamente, entonces estamos viendo la conexión, que esa es la cadena completa del hurto, en donde unas personas roban y otros compran para revender a personas que no robaron, pero que saben que son robadas. Entonces, cuando vemos esa cadena completa, el ladrón que te ataca a ti para robarte las cosas, para robarte tu celular, para quitarte los espejos del carro, las copas, las lunas, los emblemas, las tapas de la gasolina, y luego tú dices, ay, me robaron esto, me voy para el 7 de agosto a comprarlo porque allá es más barato. Pues déjame decirte, querido, que estás comprando lo mismo que te robaron y estás incentivando que se siga robando. Por eso es que son tan exitosas estas cadenas de hurtos, y es que mientras haya quien compre robado, pues los hurtos van a seguir existiendo. Entonces, si bien es cierto, el comprador final que no toma parte del hurto, pues sí comete una conducta autónoma, que es justamente esta que estamos viendo, que es la receptación. Entonces, usted está haciendo parte de la cadena, de la banda del hurto, cuando usted ni siquiera conoce al ladrón, pero compra lo que sabe que es robado. Muchas veces usted se encuentra en un restaurante, no sé si les ha pasado a ustedes, un restaurante X, y llega alguien, una persona como con aspecto de habitante de calle, y le dice, uy, hermano, le vendo este reloj. Y usted va y lo mira y es un reloj en oro, un reloj original, esta cadena, no sé qué, y dice más. Pues es evidente que eso es robado. Pero hay gente que dice, oiga, está como bueno. O estas gafas que son Ray-Ban,
o la famosa bandola de los Rolex, etcétera, etcétera. Toda esta gente logra su cometido de estos hurtos es precisamente porque hay personas que insisten en comprar elementos hurtados porque son más baratos que ir a comprar los originales. Entonces, claro, en un país como en Colombia, en donde uno siempre está buscando que le bajen el precio a todo porque no tiene cómo comprar algo más costoso, pues es muy común que exista esta clase de hurto de autopartes y demás que generan esas cadenas de criminalidad y que uno puede llegar a terminar ser eventualmente siendo procesado por receptación. Doctora Melina, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora. Doctora, se ven muchos casos en los que roban, por ejemplo, piezas de vehículos o piezas de, bueno, automóviles o motocicletas y con el descaro más grande del mundo le intentan a uno vender o le venden a uno, de hecho, la misma pieza de uno. Uno se da cuenta porque muchas motos están reseñadas en todas sus piezas con la placa y pues los vehículos algunos también, ¿sí? O tienen algún código que lo identifica como de propiedad o parte de ese vehículo que es de uno. Si uno accede a comprar esa pieza que se la acaban de robar a uno hace 1 o 2 horas y es evidente que es una pieza de propiedad mía, que hace parte de mi vehículo, ¿igual estoy incurriendo en ese delito? Pues ya tendríamos una discusión específica con tu defensa frente a la lesividad del comportamiento, la antijuridicidad del comportamiento, porque pues de todas maneras, una cosa es el patrimonio económico que se protege con el hurto y otra cosa, el bien jurídico que se protege con el hurto, y otra cosa es el delito de receptación, que es contra la eficacia y recta impartición de justicia. Entonces, si bien es cierto, pues no te estamos judicializando por el hurto, además porque si llegáramos a decirlo, pues no habría afectación al bien jurídico tutelado del patrimonio económico porque es tuyo. Entonces, si perdiste, tú misma lo arreglaste porque compraste otra vez la cosa. Lo cierto es que el delito de la receptación no va contra el patrimonio económico, sino que el bien jurídico es la eficaz y recta impartición de justicia. Es decir, que con eso que tú estás haciendo, estás evitando que la justicia alcance a tocar al ladrón. ¿Por qué? Porque ya va a ser más difícil, entre más manos pasen las cosas, va a ser mucho más difícil para la justicia hacer el rastreo del ladrón original. Entonces, en un caso como esos, lo más obvio o lo que yo haría, y pensaría que cualquier persona haría, es que uno se da cuenta que le están vendiendo lo mismo que robaron, uno dice, muchas gracias, su merced muy amable, y luego va y llama a la policía y le dice, mire que ahí tienen lo que me robaron a mí. ¿Me entiendes? Y ya recuperas las cosas, además porque no tendría sentido que tú pagues por algo que es tuyo. Esa clase de cosas, pues es evidente. Obviamente que esta gente, hay veces que son descarados y dejan los identificar, lo que dices tú, que dejan los rastros de las placas y demás de donde se los robaron, pero en otros casos los pelan y los lavan para que se desaparezcan. Entonces, así es mucho más difícil rastrear de qué vehículo era o de qué moto era. Entonces, eso también contribuye a la circunstancia y que puede llegar incluso a ser la receptación como tal, y es el lograr, el tratar de disfrazar las cosas para dar esa apariencia de legalidad cuando evidentemente no la tiene. Yo pensé que la doctora Melina me iba a preguntar frente a estas nuevas modalidades, digo nuevas porque ya realmente llevan como 3 años más en eso, en donde te roban la moto y luego te llaman y te extorsionan para que pagues por la moto. Te dicen que es un rescate y entonces te dicen, oiga, ¿quiere ver su moto? Y lo digo con todo conocimiento de causa, y es que en la universidad ha pasado. Entonces ustedes dejan sus motos al lado de la sede verde, perdón, de la sede de ladrillo, la de arriba de la séptima, y usted llega por su moto y ya no está la moto. Entonces usted dice, no, de pronto fue que pasó circulación y se la llevó, usted hace el rastreo, no fue circulación. Y por ahí al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, le dicen, oiga hermano, yo tengo su moto. Si la quiere volver a ver antes de que la desvalije, tiene que pagar tanto. Pague el rescate. Esa es una extorsión. Entonces hay un hurto con extorsión. Pero la gente dice, no, pues me sale más barato que dejar que me desvalijen la moto y luego no tengo en qué transportarme y no tengo cómo comprarme otra moto y además esta moto la estoy pagando, pues yo me consigo la plata que me dan y pago el rescate. Lo que no muchas veces pasa es que incluso
Lo cogen a uno de pendejo porque literalmente ya pagó una vez y le siguen quitando la moto una y otra vez y vuelva y pague el rescate. Entonces, mira cómo son las cadenas completas de todo lo que conlleva un hurto como tal, ¿no? ¿Claro, doctora Melina? Doctora Cecilia, muchas gracias, pero pues Doctora, ¿Pero pues muchas qué? veces, aunque su doctora, me merced diga surge que, una pues, pregunta. Ya va, Eddie. ¿Me dices, Melina? aunque su merced diga que no tiene mucho sentido lo de comprarlo, lo robó uno, que le acaban de robar a uno. Ahora que uno eso sí lo tiene porque uno sabe que muchas veces la justicia no funciona de la manera en la que debería y es una salida rápida que uno le encuentra a la solución del problema, ¿sí? Entonces, sí, usted tiene mucha razón en decir que no, yo creo que es muy común que suceda así. Doctora, muchas gracias. Bueno, doctora Melina. Doctor Eddie, ¿qué pregunta tienes? Doctor, qué pena con usted. Gracias, muy Buenas amable. Ya Con te doy el uso de el la palabra, respecto del Angie. delito de receptación, aquí mirando respecto del delito de receptación, mirando, es decir, haciendo el análisis en cuanto a la modalidad. A veces ocurre que uno compra cosas que uno no sabe que son hurtadas, pero otras pues pueda que sería la modalidad del delito dolosa o cuál sería. Muy buena pregunta, doctor Eddie. La receptación es netamente dolosa, es decir, que se necesita comprobar por parte de la Fiscalía General de la Nación que tú sabías que eso era robado, que tú lo sabías. De lo contrario, no puede haber receptación, porque el delito es Gracias, netamente mi doctor. doloso, no es ni culposo ni preterintencional. ¿Listo? Les voy a dar un tip. Muy amable. Gracias, doctor Eddie. Y es que cuando el delito tiene la modalidad culposa o la modalidad preterintencional, aparece en el código inmediatamente después del artículo. Es decir, que si hubiese, ¿cómo se llama esto? Receptación culposa, aparecería receptación culposa después de la receptación. Cuando no lo dice, solo aparece receptación o solo aparece falsedad o solo aparece falsa denuncia contra persona determinada, por ejemplo. Esas conductas siempre son de carácter doloso. De lo contrario, tú no puedes suponer ni la preterintención ni la culpabilidad, sino que, por ejemplo, receptación y solo aparece receptación y no aparece más abajo ni receptación culposa ni nada de eso, la receptación es netamente dolosa. Ya le corresponde a la fiscalía probar que tú sabías que eso era robado. Entonces, por ejemplo, en lugares como en el 7 de agosto o en lugares como la calle 13, ahí 13 como con 19 creo que es, donde todos sabemos, eso ya es cultura general, rola, todos sabemos que ahí venden vainas robadas. Y tú dices, no, yo vine aquí porque me dijeron que era más barato, pero yo no sabía que aquí vendían robado. O sea, créeme que ese cuento no te lo van a creer. Porque ya es cultura general y todo el mundo lo sabe en Bogotá, que allá venden cosas robadas. Ojo, no estoy diciendo que solamente vendan cosas robadas, pero saben que venden cosas robadas. Entonces, muchas veces lo que hace la gente es que, como por curarse en salud, dice, no, pero esto es robado, no es robado. No, ¿cómo se le ocurre que va a ser robado? Entonces, deme la factura, démelo sellado, deme no sé qué, dice más. Pero no tendría sentido que si tú buscas un original, vayas a un lugar de esos, ¿no? Listo. Doctor Carlos Alfonso, cuéntame. ¿Cuál es tu pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora, una pregunta. ¿Qué relación existe entre la esfera de dominio y protección y la antijuricidad material? Ok, la esfera de dominio y protección afecta directamente la tipicidad de la conducta, no la antijuridicidad como tal, sino solo la tipicidad, es decir, vamos a tipificar la conducta como dolosa, perdón, como consumada o como tentada. Solamente eso es lo que afecta a la teoría consumativa de la esfera de dominio y protección. Ya frente a la antijuridicidad de la conducta, puede existir, puede pasar el caso de que pese a ser consumada, no haya lesión al bien jurídico tutelado, que ya es propio de la antijuridicidad como tal. Entonces, muy buena pregunta, doctor Carlos. Efectivamente, las teorías consumativas solamente afectan la tipicidad, no la antijuridicidad. ¿Listo? Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctor Jiménez, ¿alguna otra pregunta? Me pareció haberte visto la manito levantada por ahí.
Ya la bajé, mi doc. Listo. Doctora Angie Daniela, ¿tenías una pregunta? Angie Daniela, ¿me escuchas? Angie. Yujú. Ya, doctora, qué pena. Ya, doctora, ya quedó resuelta, qué pena. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, doctores queridos? ¿O avanzamos? Ok, listo. Entonces, no se les olvide que actualmente la Corte Suprema de Justicia está así, como Goku. ¿Listo? Con toda la esfera de dominio y protección que está alrededor tuyo cuando te vas de tu casa. Las cosas están contigo cuando vas con tu casa. Si es tu vehículo, la esfera de protección involucra todo el vehículo. ¿Listo? Si estás en tu casa, la esfera de protección, toda la casa. Y si no hay nadie en la casa, la esfera de protección se quedó en la casa. Se quedó en la casa protegiendo las cosas que están en la casa, la esfera de dominio y custodia y protección, pero se fue contigo para proteger las cosas que llevas contigo. Así es como funcionan las esferas de dominio y protección. ¿Listo? Ok, avancemos entonces. Ahora, esos son los tipos, eso es frente al tipo penal básico del artículo 239 y frente al alcance del verbo rector apoderarse. ¿Cuándo me he apoderado? ¿Cuándo se consuma la conducta o cómo se considera atentada? Entonces ya vimos dos evoluciones y actualmente la teoría de la esfera de dominio y custodia y protección que es la que está imperando. Entonces, ahora, frente al artículo 239, que se considera el hurto llamado hurto simple, existen unas circunstancias especiales que hacen que las penas cambien, y es las circunstancias calificantes y las circunstancias agravantes. Listo. Las circunstancias calificantes se encuentran dentro del artículo 240 del Código Penal. Es importante tener en cuenta que el llamado hurto calificado, que son todas las circunstancias que vamos a ver ahorita, es un tipo penal medianamente autónomo. ¿Por qué me digo medianamente autónomo? Porque en sí no nos está definiendo el hurto. Si ustedes ven el artículo 240 del Código Penal, solamente nos habla de una cantidad de pena diferente y de las circunstancias que hacen que esa pena cambie. Pero nos hace una remisión al artículo 239 para entender qué es el hurto. Entonces, ojo, en algún momento lo analizamos en alguna clase, cuando creo que estábamos viendo individualización de pena, pero este es el momento para dejarlo claro. Y es que cuando se imputa una de las circunstancias calificantes, ojo, dije imputa, ¿no? No van a decir que yo dije una grosería aquí. Cuando se imputa una circunstancia calificante, el hurto se convierte en un delito autónomo diferente al hurto simple del artículo 239. Es decir, que para efectos de punibilidad, de tasación punitiva, se va a centrar en la pena del calificante del artículo 240. Y para lo único que vamos a analizar el artículo 239, para lo único que la vamos a ver, es para entender qué es un hurto, para la definición del hurto y determinar si está consumado o tentado y nada más, para el verbo rector apoderarse. Cuando ya tenemos el calificante, partiremos entonces de las penas de los calificantes, porque no es una única, hay una en el inciso primero, hay otra en el inciso segundo, hay otra en el inciso tercero y otra en el inciso cuarto. Entonces, puede ocurrir que los artículos se combinen entre ellos. Entonces, puede haber un hurto simple del artículo 239, pero agravado por las circunstancias del artículo 241. Entonces, allí se llama hurto agravado. Tendremos la pena o partiremos de la pena básica del artículo 239 y haremos los aumentos del 241 cuando solamente vaya como hurto agravado. Cuando estemos hablando de hurto calificado solito, tomamos la pena que corresponde al inciso del artículo 240, ya sea el inciso primero, el inciso segundo, el tercero o el cuarto. Cuando estemos con hurto calificado y agravado, tomamos la pena básica del calificante y aumentamos las de los agravantes. ¿Me hice entender o se los escribo para que no se les confunda, doctores? Otra vez, creo. Tranquilos que ya se los coloco en el tablero pues, para que no se les confunda. Ese inglés está muy bien, doctora. Listo, ya voy a colocarles
Voy a desactivarles un momento esta pantalla para abrir el tablero, para que podamos entonces verlo más fácil, porque ese trabalengua se oye muy bonito, pero cuando uno lo va a entender es un poquito más complicado. Entonces, vamos a compartir aquí la pantallita con el tablerito. Acá. Recuerden que, insisto, esto es solamente para efectos punitivos, es decir, para individualización de la pena. ¿Listo? Entonces aquí les coloco. Cuando es hurto, solamente hurto, no dice nada más, entonces hurto, nos basamos en la pena. La pena se establece por el artículo 239 del Código Penal. Entonces, cuando solamente aparece como hurto, es el llamado hurto simple, la pena será la del 239, pero el 239 tiene dos penas, la del inciso primero y la del inciso segundo. Profe, ¿cómo sé cuál es cuál? Por el valor de la cosa objeto de apoderamiento, de la cosa mueble que se robaron, que se hurtaron. Entonces, si la cosa vale menos de 10 salarios, estará la pena por la del inciso segundo, y si vale más de 10 salarios, estará por el inciso primero, pero siempre y cuando no supere el tope de los agravantes. Ahorita lo vamos a ver con calma. Entonces, ojo, cuando aparece el hurto simple, que es difícil que se configure, pero pasa. Cuando aparece el hurto simple, nosotros para efectos de la punibilidad, solo para efectos de la punibilidad, nos vamos a mover dentro del artículo 239 del Código Penal. ¿Listo? Entonces, si la cosa vale menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, y si son varias cosas, pues se suma toda la cuantía, lo que vale cada cosa y se saca la cuantía total. Si vale menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 16 a 36 meses. Si vale más de eso, entonces iremos por la pena del inciso primero, que nos dice de 32 a 108 meses de prisión. Ahora, cuando el hurto es calificado, sin importar cuál sea la circunstancia del calificante, entonces la pena se establece por el artículo 240 del Código Penal, dependiendo de la circunstancia de calificación. Es decir, si nosotros vamos a ir al artículo 240 del Código Penal, vemos que en el inciso primero aparece una pena de 6 a 14 años, si se realiza con violencia sobre las cosas. Ahorita les voy a explicar qué es eso, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, mediante penetración, con escalonamiento. Hasta ahí, en esas 4 primeras, la pena es de 6 a 14. Entonces, dependiendo de la circunstancia del caso, miraremos si está dentro de esas situaciones, la pena será de 6 a 14. Si no es así, sino que la pena se realizó con violencia sobre las personas, entonces la pena va de 8 a 16 años, que es lo que dice el inciso segundo. Si la pena, si la circunstancia de la violencia se realiza después del apoderamiento de la cosa, volvemos al asunto del apoderamiento, entonces la pena será de 8 a 16 años. Si la pena será entre 7 y 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleven ellos, y así sucesivamente. Entonces, ojo, cuando nos imputen alguna de las circunstancias calificantes, la pena del hurto, para efectos solo punitivos, solo la pena, se traza por el 240. ¿Para qué vamos a voltear a ver el artículo 239 cuando nos hablen de hurto calificado? Para que se entienda que es un hurto. Porque el artículo 240 no define el hurto. Quien lo define es el artículo 239. Ahora, cuando estemos hablando de un hurto calificado y agravado, calificado y agravado, se toma la pena del artículo 240, la que corresponde el artículo 240 del Código Penal, y se le aumenta el monto o la proporción que dice el artículo 241.
Vuelvo y digo, solamente para efectos punitivos, porque de nuevo, si vamos a los solos agravantes, pues tendremos que hacer remisión para entender que es un hurto al artículo 239. Entonces, podemos hablar de un hurto simple, de un hurto calificado o de un hurto calificado y agravado, pero también es posible que hablemos solamente de un hurto agravado, que es cuando estamos hablando solamente de una circunstancia de agravación. Se toma la pena del artículo 239 del Código Penal y se le hace un aumento por el artículo 241 del Código Penal. Ya les amplío el marco porque creo que no lo alcanzan a ver completo. Ahí. ¿Listo? Analicen lo que está en el tablero, tomen foto mental o foto real y hacemos un ejercicio, ¿listo? Este ejercicio no va a ser con fines de exoneración, pues, sino con fines netamente de placer académico. Para que veamos entonces si entendimos lo de las teorías consumativas y lo de las penas. ¿Les parece? Entonces les voy a dar un minutico mientras copien, mientras digieren esto, este trabalenguas, y les voy a colocar un ejercicio. ¿Listo? No lo van a mandar a ningún lado, sino solamente lo vamos a hacer y vamos a verificar si está bien o está mal en 5 minuticos. ¿Listo? Entonces tienen un minuto para que terminen de copiar y comienza el ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Antes de que yo haga el ejercicio, porque después dicen, ay, profe, es que yo no había entendido. ¿Listo? Si tienen preguntas, cuéntenme. ¿Puedo borrar el tablero ya? Doctores queridos. No, señora. ¿Todavía no? Bueno. Gracias. ¿Listo? Ok. Voy a colocarles el ejercicio en el tablero y vamos a intentar resolverlo. Ya les dije, no lo vamos a enviar a ningún lugar, solamente lo vamos a intentar resolver porque no va a ser con fines de exoneración. El de fines de exoneración es macro, es un poquito más complejo. Entonces vamos a colocar aquí un casito. Pedro ingresa a almacenes. No, al éxito de la calle 80 y toma un desodorante por valor de 15,000 pesos. ¿Listo? Luego de lo cual lo oculta entre su chaqueta y le quita el pin de seguridad. Antes de salir del almacén, justo en la puerta, es abordado por personal de seguridad, quienes le exigen la factura de pago del producto. Como no la tiene, lo capturan. Listo. Ese es el caso. ¿Qué tienen que hacer con ese caso?
Tienen que hacer el juicio de adecuación típica, es decir, ante qué clase de tipo penal nos encontramos o tipos penales, y van a sacar la pena. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Son las 7:10. Les voy a dar 10 minutos hasta las 7:20. Aquí estoy si tienen alguna pregunta. Yo voy a dejar mi audio puesto y les dejo lista la pantalla ahí para que lo puedan ver. Recuerden que no tienen que enviarlo a ningún lugar, ni al chat, ni a nada, sino solamente lo van a desarrollar. Les pido por favor que lo desarrollen. ¿Por qué? Así cometan errores. Ya saben que no van a perder nada. Porque lo que vamos a hacer para el ejercicio de exoneración es muy similar a lo que estamos haciendo con este ejercicio. Es decir, que este ejercicio es de entrenamiento para el ejercicio de exoneración final. Entonces les pido por favor que así se equivoquen, intenten hacerlo, háganlo solitos, rayen lo que tengan que rayar. Tienen 10 minutos para que lo hagamos y luego empezamos entonces a resolverlo. ¿Listo? Entonces son 7:10 a las 7:20.
Listo, doctores, vamos a solucionar el caso. Estaba difícil, ¿no es cierto? Sobre todo por el tema de la pena. ¿Me escuchan, doctores? ¿O me quedé solita? Sí, señora, no, aquí está. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Listo, lo vamos a solucionar. Estamos, doctora. Perfecto, lo vamos a solucionar con calma. En principio, ¿qué hay que hacer? Cerremos audios, eso es lo primero. Y en segundo lugar, vamos a analizar el tipo penal, el caso, para determinar el tipo penal que hay que aplicar. Pedro ingresa al almacén Éxito de la calle 80 y toma un desodorante. Dios mío, los audios, doctores. Cerremos los audios, por favor. ¿Ya? Luego de lo cual lo oculta entre su chaqueta y le quita el pin de seguridad. ¿Para qué debemos analizar eso? Para determinar cómo la situación fáctica se enmarca dentro del tipo penal. Lo primero que es obvio es que aquí hay un hurto, ¿listo? Pero vamos a ver qué clase de hurto. Si es un hurto simple, si es un hurto calificado, si es un hurto agravado, si es un hurto calificado y agravado, y lo más importante, si está consumado o si está tentado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos dan el valor de 15,000 pesos, uno diría, listo, entonces vamos a ver el artículo 239 del Código Penal, que es el que estábamos analizando. Entonces dice, el que se apodere de cosa mueble ajena, ¿el desodorante es cosa mueble? Sí. ¿Y era ajena? Sí, porque estaba en el Éxito, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. No sabemos si será para otro, pero al menos para Pedro si hay un provecho. Incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena será de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda 10 salarios. Aquí no ha excedido los 10 salarios, entonces en principio estaría en esta pena. Pero ojo, siempre hay que analizar las circunstancias de calificación y las circunstancias de agravación a ver si no se configuró alguna. Nos dicen que este señor no solamente se escondió entre la ropa el desodorante, sino que le quitó un pin de seguridad que llevaba. Cuando ustedes ven el contenido del artículo 240, dice hurto calificado, justamente en el numeral 4. Doctora, se le está entrecortando. Es que no sé si es que hay videos abiertos. Ahora sí están todos cerrados. Listo. Repito. Con la primera información, sabemos que al menos hay hurto. ¿Listo? ¿Por qué? O sea, en la tipicidad estricta solamente habría un hurto. ¿Por qué? Porque se apoderó de una cosa mueble ajena, una cosa que no era de él. Estaba en el Éxito, entonces en principio es del Éxito. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esa cosa valía 15,000 pesos. Eso está por debajo de los 10 salarios de lo que nos habla el artículo 239. Con eso podríamos decir que hasta ahora hay un hurto simple. Pero siempre hay que mirar si se encuentra alguna circunstancia calificante o alguna circunstancia agravante. Entonces aquí en el artículo 240 que están los calificantes del hurto y justo en el numeral 4 vemos que dice con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, que aquí no está, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, tampoco está, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. ¿Aquí qué hizo? Violó el pin de seguridad, se lo quitó. Entonces estamos ante una circunstancia calificante que ya nos convierte el hurto en calificado. Pero además tenemos que ver qué más pasó. Y entonces vemos el artículo 241, analizamos todo el 241 y encontramos que en el numeral 11 del 241 dice que si el hurto se cometió en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público, está grabado. Es decir, que la primera respuesta, voy a borrar el tablero, la primera respuesta es que estamos ante un hurto calificado y agravado. ¿Calificado por qué? Entonces, siempre hagan esto. Hurto. ¿Cuál es el hurto? El artículo 239 del Código Penal. ¿Listo? ¿Cuál es el calificante? Entonces, en este caso es el artículo 240, numeral 4. ¿Por qué? Por lo del pin de seguridad. ¿Y agravado por qué? Por el artículo 241, numeral 11,
del Código Penal, que fue porque se realizó en un establecimiento abierto al público, como es el almacén Éxito. Esto es lo que se llama adecuación típica. Hurto calificado y agravado. 239 para saber qué es el hurto. 240 numeral 4, que fue por la violación del PIN de seguridad, y agravado por el artículo 241 numeral 11 del Código Penal. Pero todavía falta, y es aplicar lo que estamos aprendiendo hoy en clase. ¿Qué pasó con el apoderamiento? Es decir, bajo la teoría de la esfera de custodia y dominio y protección del éxito, ¿el bien alcanzó a salir de la esfera? ¿El desodorante alcanzó a salir? Pues no alcanzó a salir. Y como no alcanzó a salir, estamos ante un hurto calificado y agravado, pero en la modalidad de tentativa. ¿De cuál tentativa? Acuérdense que la tentativa hay dos, ¿no? La inacabada y la desistida. Entonces estamos en el artículo 27 que tiene la tentativa, pero por el inciso primero. ¿Por qué? Porque por circunstancias ajenas a la voluntad de Pedro, es que el hurto no se consumó, pero además él no hizo nada para evitar que no se consumara, sino que fue el personal de seguridad el que hizo todo. ¿Listo? Ahora, hasta aquí, ¿hay dudas? Doctora, creo que la doctora Constanza tenía la manito levantada. ¿Sí era la doctora Constanza? Había una mano levantada. Bueno, doctor James. Sí, doctora. Doctora, en el agravado, ¿también el numeral 7 no se le puede colocar sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación? Sí, señor. Lo que pasa es que ahí se utiliza el otro agravante específicamente porque es por lo que está en un establecimiento abierto al público. O sea, lo que él hace, lo que permite que él se apodere, no es que el elemento esté expuesto al público, sino que el establecimiento es el que está abierto al público. Por eso es que él puede entrar y salir y hacer estas cosas tan fácilmente. Por ejemplo, en una tienda de barrio, si él se mete a la tienda de barrio, las cosas están expuestas al público, pero no le queda igual de fácil apoderarse de ellas que en un almacén como en el Éxito, en un almacén de grandes superficies donde la gente misma se atiende, ¿me entiendes? Como que pueden coger las cosas. Entonces, lo que le permite a él facilitar la conducta, lograr apoderarse de la cosa, es la circunstancia de agravación de el establecimiento abierto al público. Lo que tú dices es cierto, es una cosa expuesta al público, pero está expuesta al público, pero lo que hace que él logre cogerla es la entrada y salida del establecimiento, el establecimiento abierto al público como tal. ¿Listo? ¿Quién me iba a preguntar algo más? Listo, perfecto. A usted, doctor James. Había una doctora que me iba a preguntar. Buenas noches. Sí, señor, ¿quién será? Es que no alcanzo a verlos porque tengo activo la pizarra. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Quién eres? Perdóname. Jonathan Hernández. Listo. Dime, Jonathan, ¿cuál es tu pregunta? Doctora, me cabe la duda en pues mirando el caso me estoy dando cuenta que también tiene una atenuación punitiva, puesto que al no salir de la esfera de dominio está restableciendo el uso de la cosa en menos de las 24 horas. O sea, el 242 aplica para este caso. No, porque cuando tú utilizas la circunstancia de atenuación del artículo 242, que todavía no las hemos visto, es porque tú voluntariamente la regresas. Tú como sujeto activo la regresas. Aquí él no la regresó porque él quiso, sino que lo capturaron con la cosa en la mano. Perdón, con el desodorante en la mano. Y entonces eso hace que él no pueda tener la circunstancia de atenuación, pero sí la figura de la tentativa a su favor. ¿Listo, doctor Jonathan? Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Henao, profe. Doctor Alexander Henao, cuéntame. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora, ¿por qué no entra? Es que la aprehensión rey y el ablatio también tienen similitud. O sea, no me queda claro el por qué. Yo también escogí la esfera de dominio y protección porque no sacó la cosa,
pero no entiendo es por qué las otras no, porque él alcanzó a coger la cosa. Sí. Y, Listo, él doctora. y la trasladó. Muy bien, doctor Alexander. Lo que pasa Gracias, es que cuando tú resuelves un caso de hurto, no se trata de que tú escojas una de las teorías, sino que debes acoplarte por la teoría que ha impuesto la Corte Suprema de Justicia, que es la aplicable en Colombia. Y yo les expliqué las otras teorías porque antiguamente la Corte las aplicaba, pero dejó de aplicarlas. La que actualmente, y es bajo la cual debemos analizar todos los delitos de hurto, la que actualmente se está aplicando es la de esfera de dominio y protección. Las otras quedaron relevadas, o sea, ya no existen, ya no son aceptadas por la Corte. ¿Listo? Entonces, siempre que analices un caso de hurto, lo analizas bajo la teoría de esfera de dominio y custodia y protección. ¿Listo? ¿Me entendiste, doctor Alexander? Sí, doctora, le entendí, pero entonces sí ya me quedó claro que, o sea, ya las otras ya fueron en otros tiempos. En este tiempo estamos hablando solamente de la esfera de dominio y protección, que es la que está actualmente. Esa es la teoría actual. Es como decir que antes decíamos que la Tierra era plana y ahora decimos que es redonda. Ah, ya. Así haya gente que todavía crea que la Tierra es plana, la mayoría de nosotros entendemos que la Tierra es redonda. Entonces, okay. nos Doctora, guiamos bajo esa teoría. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Profe, una pregunta. Doctora Paula, cuéntame. Lo que dijo el compañero, que un bien dispuesto al público puede ser tan simple como un carro parqueado allá afuera. Podría ser, ¿no? Lo que pasa es que hay circunstancias, así como tenemos en los concursos aparentes de delitos, eliminación de conductas por especialidad, también la podemos tener dentro de los calificantes o agravantes. Entonces hay calificantes y agravantes muy propios de vehículos automotores que harían irrelevante tener en cuenta el agravante que tú mencionas. En estricto derecho así sería, pero como hay unas circunstancias específicas para vehículos automotores, pues se aplican esas y no las otras. ¿Listo? Entonces, digamos, un ejemplo que aplicaría que no sea un carro, lo puse ahí porque, pues, no sé. No te entendí, doctora Paula. Háblame más fuerte y más despacio, por favor. Un ejemplo para ese caso que no sea el carro porque fue como el ejemplo más fácil que encontré. ¿Cuál sería? ¿Para cuál? Para lo de bien puesto al público, lo que dijo el compañero. Ok, para un bien expuesto al público. Cuando, por ejemplo, el Estado deja los cables expuestos al público, ¿por qué? Porque en la calle se necesitan, o las luminarias, y los ladrones aprovechan que están expuestos al público y se las llevan. ¿Ves? No es un establecimiento abierto al público, sino que por su destinación es alumbrado público o son cables de telefonía o lo que sea, se necesita que estén allá. Entonces, en esos casos se utiliza ese. ¿Listo, doctora Paula? Paula. Listo, ok. Doctora Cero. Una pregunta. Cuénteme. Uno ahí le aplica para hacer la individualización lo contenido en el inciso 1 del artículo 27. Sí, señor. Ya vamos para allá. Estoy apenas en la primera pregunta del ejercicio, que es la adecuación típica. Ya vamos para la individualización de la pena. Entonces, ¿tienen dudas frente a por qué es hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa? ¿Tienen dudas frente a eso? Ese es el primero. Doctora Carolina. Yo no tengo dudas frente a eso, pero me surge una pregunta. Dime. En esa adecuación típica, donde sería una tentativa, al hacer el análisis, por ejemplo, que la profesora nos habla si es de resultado o no, en este caso no sería de resultado. ¿Cuál sería? No, si ¿De es de mera conducta? ¿Si es de resultado? Es de resultado. Lo que pasa es que la mayoría de los delitos de resultado admiten la tentativa. Por ejemplo, el homicidio es un delito de resultado, pero admite la tentativa. Mientras que hay otros que, como son tan especiales en su consumación, como por ejemplo las falsedades, no admitirían la tentativa, a pesar de ser de resultado. Entonces hay unos tipos penales de resultado que admiten la tentativa y otros que no. Este admite la tentativa pese a ser de resultado.
Y sería el análisis igual como si fuera en el hurto simple, o sea, básico, autónomo, subordinado, todo ese tema. Claro, porque de hecho si tú ves, tanto el artículo 240, el hurto calificado, como los agravantes, no son delitos como tal, o sea, no aparecen ni siquiera vislumbrándote ni un sujeto activo, ni un verbo rector, ni un ingrediente normativo del tipo, sino que todo eso está en el artículo 239. Entonces, para lograr entender el tipo penal como tal y clasificarlo, siempre tendrás que irte al 239. Por eso les digo que cuando hacemos la punibilidad es cuando ignoramos el 239 o no. Solo para efectos punitivos, pero para efectos de adecuación típica hay que tener el artículo 239 siempre presente, a pesar de que esté el 240 y el 241, porque el que incluye la adecuación, la descripción típica de la conducta es el 239, el que nos define que es un hurto. ¿Listo, doctora Carolina? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, doctores? Ok, entonces vamos con la parte de la individualización. No, una. Dime, doctor Juan Sebastián. Doctor Juan Sebastián, ¿qué pregunta? Es que yo no sabía si tocaba al momento de hacerlo de la suma de los meses, si tocaba ponerlo de hurto calificado o agravado, o es que no sé, me confundí en esa parte. Pues O sea, para yo sabía que era una tentativa. Ya vamos para allá, corazón, ¿listo? Listo. Ok, doctora Carolina, porfa cierra tu video y todos los que tengan los videos abiertos. Vamos a hacer esto con calma, ¿de acuerdo? Porque la individualización de la pena, a pesar de que no es de penal especial, hace parte de todo lo que implica la adecuación típica y el juzgamiento de las conductas como tal. Entonces, por eso es importante que lo aprendan a manejar, a pesar de que ya lo vieron en penal general, lo vieron. Se lo repasé en penal especial, hicimos el repaso. Entonces, a estas alturas del partido, ustedes ya son unos duchos individualizando pena. Entonces, vamos a empezar por el orden estricto de la individualización de la pena. Tenemos un hurto calificado y agravado. ¿De cuál pena partimos? ¿De la del 239, de la del 240 o la del 241? Recuerdan que hace un momento les coloqué unas reglas en el tablero y dice que cuando el hurto es calificado y agravado, se debe partir de la pena del calificante y aumentarle la del agravante. Entonces, vamos al calificante, que es el 240 numeral 4, y nos dice que la pena, en ese caso, va de 6 a 14 años. Entonces, hurto calificado, pena de 6 a 14 años. Y ustedes recuerdan cuáles son los pesos para individualizar la pena, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es pasar todo revisar la 890 y pasar a meses, ¿no es cierto? En este doctora, caso, discúlpeme. señor doctor. Pero por el razón de la cuantía no tiene que mirarse que es de 16 a 36. No, doctor, porque precisamente cuando se pasa al calificante, la pena cambia. Entonces ya nosotros no, desde que haya un calificante, ignoramos lo de la cuantía para el 239, solo para el 239, porque hay unos agravantes que disparan las cuantías, ¿listo? Pero en este momento ya no nos importa si se robó algo de 10 salarios o de menos de 10 salarios, ¿listo? En este momento no nos importa, porque hay un calificante. Entonces vamos a partir de la pena del hurto calificado, porque así se los coloqué en el tablerito. Dice, cuando el hurto sea calificado, se parte de la pena del calificante, ¿no es cierto? Ya no la del 239. Listo. Entonces el hurto calificado va de pena de 6 a 14 años. ¿Qué hacemos después? Como nosotros ya analizamos que aquí la 890 no va, ¿por qué? Porque el hurto calificado fue modificado con posterioridad al artículo 14 de la ley 890, porque dice que fue modificado en el 2007 por la ley 1142, entonces no tenemos que hacer el aumento de la 890. Entonces lo que hacemos es pasar a meses y ya. Entonces multiplicamos por 12 los 6 por 12, y eso nos da 72. ¿72 qué? Meses. Luego cogemos los 14 años, los multiplicamos por 12, y eso nos da 168 meses. Hasta ahí lo único que hemos hecho es pasar la pena del calificante a meses. Ojo, nosotros aquí no vamos a proceder a hacer al máximo quitarle el mínimo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el aumento del agravante.
Entonces, hasta ahora tenemos la pena del hurto calificado y sobre esta es que vamos a aplicar la pena del hurto agravado. Que como ustedes vieron, el hurto agravado no trae una pena exacta, sino una proporción. Entonces, la proporción del 241 nos dice que se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Pero no dice dónde se aplica la mitad y en dónde se aplican las 3/4. Y ustedes recuerdan, porque así se los enseñé, que cuando no nos dice a dónde hay que aplicar las reglas del artículo 60 del Código Penal. Y las reglas del artículo 60 del Código Penal se deben analizar bajo la circunstancia específica de agravación y su redacción. Y entonces nos vamos a dar cuenta que dentro del artículo 60, la regla que nos sirve, espérenme a ver dónde está. La regla que nos sirve es la que dice que si la pena se aumenta en 2 proporciones, la menor se aplica al mínimo y la mayor al máximo, es decir, la regla número 4 del artículo 60. Y entonces, como el 241 nos dice que la pena se aumentará, aumenta de la mitad a las 3/4 partes, nosotros analizamos los dos fraccionarios para determinar cuál es el menor. Y como ya somos unos duros en eso, pues ya sabemos que la mitad es la menor. Y la menor se le aplica al mínimo. Entonces cogemos el mínimo de 72 meses y le vamos a aumentar la mitad por el agravante. A 72 lo dividimos en 2. ¿Por qué en 2? Porque es la mitad. ¿Listo? 72 lo dividimos en 2, eso nos da 36. Y a los 36 le sumamos lo que ya llevábamos, que eran los 72 meses de prisión. Hasta aquí estamos aumentando sobre el mínimo la circunstancia de agravación del 241. Eso nos da un total de 8. Espérame que no tengo. Perdón, ¿cuánto? Es que no tengo acceso a la calculadora. Gracias. 108. De 108 meses de prisión. Y hacemos lo mismo ahora, pero con el máximo. Escogemos el máximo, que eran ¿cuánto? 168 meses, y le vamos a hacer el aumento de las 3/4. Entonces, 168 lo dividimos en 4. ¿Por qué en 4? Porque son 3/4. ¿Listo? 168 dividido 4, ¿cuánto nos da? 42. Gracias, 42. Y esos 42 los multiplicamos por 3. ¿Por qué por 3? Porque necesitamos 3/4. 42 por 3. 126. ¿Cuánto? 126. 126. Y a esos 126 le sumamos los 168 originales que llevábamos, que eran el máximo del hurto calificado. 126 más 68, ¿cuánto da? 294. 294 meses. En teoría, este es nuestro mínimo. Y en teoría, este es nuestro máximo. Pero hasta aquí, ¿qué tenemos? La pena del hurto calificado y agravado. Pero ustedes recuerdan que yo les dije cuáles eran las circunstancias que afectaban el marco de punibilidad, es decir, el mínimo y el máximo. Y entre esas está la tentativa. Y aquí tenemos un hurto calificado y agravado, pero tentado. Entonces, ya que le subimos al hurto simple el calificante y al calificante el agravante, ahora toca a todo lo que nos dio, que es esto de acá, el mínimo y el máximo, aplicarle la rebaja por la tentativa. Y la rebaja por la tentativa es la del 27, inciso primero. Y la del 27, inciso primero, nos dice que la pena no podrá ser inferior a la mitad del mínimo ni mayor a las 3/4 partes del máximo. Entonces, cogemos el mínimo que teníamos, que eran los 108 meses de prisión, lo dividimos en 2 y obtenemos la mitad, que son 54. Esos 54 meses son el nuevo mínimo del marco. Ese sí es. Y luego tomamos el máximo de 294 y le aplicamos las 3/4. Entonces, 294 dividido 4, ¿cuánto da, doctores? Por favor. 294 dividido 4. 73.5. 73.5. ¿Listo? Y eso lo multiplicamos por 3. ¿Por qué por 3? Porque son 3/4 lo que dice que aumenta, que disminuye al máximo, ¿no? Por 3.
¿Cuánto da? 220.5. 220.5, que ustedes saben que no me pueden dejar puntos. Aplican la regla de 3 y pues yo ya que me las conozco, da 15 días. Entonces realmente los 220.5 son 220 meses y 15 días de prisión. Lo que quiere decir que la pena del hurto calificado y agravado que cometió este señor tiene un mínimo, espérenme aquí, acá. Tiene un mínimo de 54 meses, este de acá, y tiene a su vez un máximo de 220 meses y 15 días de prisión. Ese es el marco real sobre el cual nosotros aplicamos la fórmula matemática de que al máximo le restamos el mínimo y hallamos los cuartos. Su ejercicio de exoneración final va a ser muy parecido a este. Muy parecido. Pero la diferencia es que ustedes van a tener que aplicar cuartos y hallar la pena completa y hacer todo completo. Entonces, ojo, de nada me sirve a mí que ustedes se graben en su cabeza ni normas, ni significados, ni mucho menos penas. Yo necesito que ustedes aprendan a aplicar las penas como son y a hacer adecuación típica, que es el reto de derecho penal especial. Y es que a usted le den casos como el que analizamos y usted puede hacer la adecuación típica para decir, este es el delito por el que debe responder, con sus calificantes, con sus agravantes, con sus atenuantes, con lo que sea. Ese es el trabajo, doctores. Entonces, les ruego el favor, que ya que son las 7:48 y hoy no pudimos avanzar más, empiecen a ponerse en casos. Ustedes, analícenlos desde los delitos que vimos, solitos. Siéntense a ver televisión, vean sus series, lo que quieran. Y cuando vean un delito de un homicidio o de unas lesiones o de un hurto calificado o de un hurto simple o un hurto agravado o de una falsedad, hagan el ejercicio de hacer la adecuación típica. Intenten hacer las penas. ¿Por qué? Porque el día lunes que les coloque el ejercicio de exoneración, van a estar contrarreloj haciendo adecuaciones típicas y haciendo individualizaciones de la pena. ¿Tienen alguna duda hasta acá, doctores? Además de que están en pánico por el examen. ¿Tienen alguna? Tranquilos. No se me asusten. Profe, nos está dando duro. No les estoy dando duro porque los ejercicios los estamos haciendo en clase. Y les estoy advirtiendo desde ya cómo va a ser el ejercicio de exoneración. ¿Listo? Entonces, este señor va a terminar pagando una pena, muy posiblemente, de 54 meses de prisión por un desodorante. ¿Pero por qué? Porque le quitó el PIN. Si no le hubiera quitado el PIN, la pena hubiera sido mucho más baja porque habríamos partido del hurto agravado y ahí sí habríamos tenido en cuenta lo que nos dijo Eddie sobre la cuantía. Pero si hay una circunstancia de calificación, es terrible. Incluso cuando ustedes, no lo vamos a ver ahorita porque no alcanzamos, pero en procedimientos sí lo van a ver. Cuando ustedes vean lo que son subrogados y sustitutos y es en donde se pagan las penas, se van a dar cuenta que cualquier circunstancia calificante automáticamente le da a usted para carcelaria y le quita la posibilidad de una domiciliaria. Entonces, el solo hecho de quitar ese PIN lo mandó para la cárcel. Solo eso. ¿Listo? Doctores, repasen, háganlo, inténtenlo. Mire, esto solamente se logra practicando y practicando. ¿Listo? Yo no quiero que ustedes salgan penalistas y magistrados con una clase de derecho penal especial, pero que al menos intenten realmente hacer un proceso de adecuación típica y entiendan cómo es que funciona esto. ¿Listo? Los quiero mucho, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Chao. Profe, muchas gracias. Chao. Doctora, que esté bien, gracias. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego, profesora, que Dios me la bendiga y que descanse. Gracias, profe, bendiciones. Profe, piénselo, no nos dé tan duro. Gracias, profe. Buenas noches. Chao.